No voy a dejar que te divorcies de él, nunca. Sí, mamá tiene razón. Ni siquiera puedo caminar. Esas fueron las palabras de mi suegra y mi esposo. Me casé con Aiden porque lo amaba. Aunque ya no éramos amantes, todavía sentía un profundo cariño por él, como si fuera familia. Mi suegra era estricta en muchos aspectos, pero nunca decía algo irracional. Y Aiden siempre estaba ahí para defenderme. Todo cambió el día del accidente. Fue un choque terrible. Aiden quedó inconsciente, y yo pasé días enteros preocupándome por su recuperación, visitándolo en el hospital y lidiando con la situación. En medio de ese caos, revisé la grabadora del conductor y lo que descubrí me dejó sin aliento. La evidencia en ese video destrozó todo lo que creía sobre nuestra vida juntos. Supe que nunca podría perdonarlo. Todo lo que había pasado entre nosotros, todo lo que creía real, se sentía ahora como una mentira cruel. Cuando Aiden finalmente recuperó el conocimiento, estaba confinado a una silla de ruedas. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, despedirme de él. Mi nombre es Hazel. Tengo 35 años y soy ama de casa. Aiden y yo nos casamos hace 2 años, aunque mi camino hacia él estuvo marcado por heridas profundas. Antes de Aiden, estaba comprometida con otro hombre, alguien que me prometió una vida juntos. Era mi novio de la universidad, un hombre amable en quien deposité todas mis esperanzas de construir una familia pacífica. Pero un día, sin previo aviso, me dejó. Se había enamorado de otra chica de nuestra clase. Fue devastador. Él incluso intentó ofrecerme dinero como compensación, pero lo rechacé y me fui de la casa que compartíamos. Meses después, mis amigos, preocupados por mi estado emocional, me llevaron a una fiesta. Fue allí donde conocí a Aiden. Hazel, ¿verdad? Soy Aiden. Tu amigo me dijo que has pasado por un momento difícil. No sabía cómo reaccionar. Había evitado involucrarme con la gente desde que mi ex rompió conmigo. Esa fiesta fue la primera vez en mucho tiempo que intenté salir de mi aislamiento. Aiden era lo opuesto a mi ex. Era directo, sincero y amable. Al principio, su atención me resultó abrumadora, pero con el tiempo, logré abrirme a la posibilidad de una nueva vida. Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si cometí un error al dejar que esa conexión se convirtiera en algo tan profundo. Aquí es donde hay que dar el primer paso. Sé lo que se siente ser engañado. He vivido esa experiencia, ya sabes, pero quedarte atrapado en la tristeza no lleva a nada. Es una pérdida de tiempo. Mejor disfrutemos el presente. Mi corazón, que había estado tan pesado durante tanto tiempo, comenzó a sentirse más ligero ese día. Bebimos bastante y nos divertimos mucho. Mi esposo y yo intercambiamos información de contacto. Al día siguiente, Aiden me llamó, y decidimos salir a cenar. Mientras hablábamos, descubrí que él también podía olvidar los recuerdos dolorosos del pasado, algo que solía consumir mi mente, especialmente los recuerdos de mi exnovio. Después de pasar más tiempo con Aiden, me di cuenta de que ya no pensaba en él, ni siquiera cuando estaba sola. Me alegra verte mejorar cada día, dijo Aiden. Y seguiré haciendo todo lo posible para hacerte más feliz. ¿Lo sabes? Sigamos juntos, Hazel. Nunca te traicionaré. Al escuchar esas palabras, supe que podía confiar en él. Comenzamos a salir oficialmente, y cada día fue feliz y gratificante. A pesar de que tenía la misma edad que yo, Aiden era tan confiable. Cuando tenía un mal día en el trabajo, él me levantaba el ánimo, tal como lo hizo cuando nos conocimos. Mis amigos estaban sorprendidos al ver lo mucho que había cambiado. La persona triste y deprimida que era, ahora parecía alguien completamente diferente. Después de un año, Aiden me propuso matrimonio y acepté encantada. Estaba tan feliz de casarme con alguien a quien amaba tanto. Cuando fuimos a la casa de mis suegros para saludarlos, estaba tan nerviosa que no podía dejar de sudar. Mi suegro, un hombre de pocas palabras, me hizo sentir algo más tranquila. Aiden me mostró fotos de su infancia para calmarme. Mi suegra, alegre y muy fiel a sí misma, me sonrió y me dijo, no sé por qué estás tan nerviosa. No tengo ningún problema con que te cases con él. Y luego me dio una palmadita en la espalda, riendo. Al escuchar sus palabras, mis nervios se desvanecieron. Te enseñaré a cuidar la casa, y seré estricta contigo, mamá, dijo mi suegra. Hazel puede hacer todo bien por sí misma, no necesita ayuda, respondió Aiden con una sonrisa, defendiéndome. Mi suegra, al escuchar esto, se rió y añadió, solo bromeo, todo estará bien.
Mis suegros vivían lejos, pero sentí que nuestra relación sería buena. La boda fue un evento lleno de amor, rodeados de nuestros amigos, quienes celebraron con nosotros. Estaba tan feliz que no pude evitar llorar durante toda la ceremonia. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, estábamos realmente enamorados. Cada día, esperaba con ansias que mi esposo regresara del trabajo. Sabía que, después de un largo día, lo que más le esperaba era una cena deliciosa que había preparado para él. Su trabajo demandaba muchas horas extra, pero no importaba lo tarde que llegara a casa, siempre disfrutaba de mi comida y me elogiaba por ello. Me gustaba escuchar sus halagos, y me motivaba a seguir perfeccionando mis habilidades culinarias. En mis ratos libres, solía buscar recetas en línea, y con el tiempo, mi repertorio de platos fue creciendo. Durante el Año Nuevo, visité a mis padres junto con mi esposo, y mi suegra siempre estaba allí para darme consejos de cocina. Deberías comprar una olla instantánea. Prueba esta carne, es muy tierna, ¿verdad? A veces, era muy amable, pero otras veces su actitud era más exigente. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? Tienes que ser más eficiente en lo que haces. Al principio, solo cocinaba para mi esposo y no tenía experiencia preparando platos para más personas. Mi suegra insistía en que no debía cocinar para otros, lo cual fue una lección importante para mí. Mis suegros no son malas personas, y aunque nuestras diferencias eran evidentes, pude aprender a vivir en paz con ellos. Sin embargo, había algo que siempre me hería, la constante insistencia de mi suegra sobre tener hijos. No es que no quisiéramos tener hijos, claro que sí los deseábamos, pero las cosas no son tan simples. Mi esposo y yo discutimos el tema y decidimos no someterse a tratamientos de fertilidad. Quizás fue nuestra falta de comunicación con mi suegra lo que lo empeoró, pero cada vez que la veíamos, ella no podía evitar mencionar a los niños. ¿Y los niños?, preguntaba con frecuencia. Cuando mi esposo estaba cerca, él se apresuraba a defenderme, pero cuando no estaba, solo podía forzar una sonrisa. Hubo varias ocasiones en las que mis suegros vinieron a visitarnos y se quedaron en nuestra casa. Para evitar cualquier comentario de mi suegra, me aseguraba de que la casa estuviera impecable. Preparaba platos más elaborados de lo habitual. Todo estaba tan bien organizado que nunca mencionó nada sobre el estado de la casa. Sin embargo, seguía insistiendo en el tema de los niños. Como siempre, mi esposo me defendía. A medida que pasaron los años y llegamos a nuestro 5º aniversario de casados, las cosas ya no eran como al principio. Ya no éramos los mismos amantes que solíamos ser, pero eso no significaba que ya no lo amara. Sigue siendo una parte importante de mi vida, y nos hemos convertido en una verdadera familia. Estoy segura de que él siente lo mismo, aunque ya no estemos tan cercanos como antes. No importa que tan tarde llegue a casa, él siempre se siente bien al comer mi comida, aunque nunca tuvimos hijos. Siento que nuestra relación está bien. Pensé que no importaba la edad que tuviéramos, que viviríamos juntos con un sentido de armonía y respeto mutuo. Mi relación con mis suegros no ha cambiado mucho, y todavía nos vemos de vez en cuando. Hablamos un par de veces al año, y lo único que ha cambiado es que ahora puedo responderle un poco más a mi suegra cuando insiste con el tema de los niños. Ya no me siento tan presionada por sus comentarios, y siento que he ganado más confianza en mí misma. Hecho, no se puede hacer, ahora puedo decirlo en tono de broma, dije, y mi suegra se rió conmigo. Un día, recibí una llamada en mi teléfono de un número desconocido. Hola. Soy la esposa de Aiden. Su esposo ha tenido un accidente y está en el hospital. Por favor, venga al hospital ahora mismo. Me quedé tan sorprendida que no supe qué hacer de inmediato. Sin pensarlo, tomé un taxi al hospital. Coincidentemente, mis suegros estaban de visita esa semana, así que llamé a mi suegra en el camino. Suegra, es Aiden. ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurrió a Aiden? No podía hablar bien porque no dejaba de llorar, pero mi suegra entendió enseguida. Estoy en un recorrido turístico con tu suegro, pero vamos al hospital inmediatamente. Cuando llegué al hospital, Aiden estaba en cirugía. Al parecer, había estado conduciendo cuando lo golpearon por detrás. El otro conductor iba demasiado rápido. Fue un golpe muy fuerte. El hospital nos informó que estaba inconsciente y en estado crítico. Me eché a llorar, pero mi suegra trató de calmarme. Estoy segura de que Aiden se va a recuperar. Solo tenemos que esperar y confiar en él. Lamentaba que mis suegros estuvieran tan preocupados por mí, aunque sé que también debía ser difícil para ellos. La cirugía fue larga, pero al final, fue un éxito y Aiden sobrevivió. Lloro de alivio. A pesar de que Aiden no recuperó la conciencia inmediatamente, me turné con mis padres para estar con él, esperando que despertara en cualquier momento.
Mientras tanto, mis suegros se quedaron en la sala de espera. Yo me ocupaba de los trámites relacionados con el accidente. La policía me informó que Aiden había sido víctima del accidente, pero la otra parte también alegó que mi esposo tuvo culpa. Quería protegerlo. Así que fui al lugar del accidente. El coche estaba tan dañado que pensé que la grabadora de manejo había quedado destruida, pero, milagrosamente, estaba intacta. Tomé la tarjeta SD y la revisé en mi computadora portátil. Las imágenes aún estaban allí. Luego, me dirigí al hospital y cambié mi turno con mi suegra. Estaba casi llegando cuando recibí otra llamada de ella. Gianna, Aiden ha recuperado la conciencia. Parecía tan feliz que corrí al hospital. Gracias a Dios, Aiden estaba despierto. Cuando llegué al hospital, escuché la voz de mi suegra, y mi esposo, aunque aún aturdido, comenzó a hablar. Oh, tuve un accidente, pero no recuerdo qué ocurrió. El médico vino a revisarlo, y todos hablamos con él. Mi suegro también llegó al hospital con mi madre. El médico nos informó que la cirugía había sido un éxito, pero no sabía si Aiden podría volver a caminar. Nos dijo que, por el momento, estaría en silla de ruedas y tendría que hacer fisioterapia. Sin embargo, no podían prometer que alguna vez pudiera caminar de nuevo. La atmósfera en la habitación se tornó pesada, como si todo hubiera cambiado en un instante. Cuando el médico se fue, Aiden murmuró, casi para sí mismo: ¿por qué no puedo caminar? Mi suegra, tratando de mantener la esperanza, le dijo: vamos a apoyarte. Haremos lo mejor posible en fisioterapia para que puedas volver a caminar, ¿verdad, Gianna? En vez de estar de acuerdo con ella, sorprendí a todos con mi respuesta: no lo dejo. Hubo un silencio en la habitación. ¿Qué estás diciendo en una situación como esta?, preguntó mi suegra, desconcertada. Nunca permitiré que te divorcies de mi hijo, mujer sin corazón, gritó mi suegra a mi esposo, mientras continuaba: sí, mamá tiene razón, ni siquiera puedo caminar. ¿Cómo te atreves? Mi suegro estaba demasiado sorprendido para decir algo. En ese momento, saqué mi computadora portátil del bolso y les mostré un video. ¿Y si alguien se entera?, pregunté. Está bien, estamos en el descanso. Nadie de la oficina vendrá por aquí, respondió mi esposo. El video mostraba a mi esposo y a una mujer joven conversando y besándose. Ella llevaba el uniforme de la empresa donde trabajaba mi esposo. La conversación dejaba claro que había estado teniendo una aventura con ella. ¿Qué diablos es esto?, preguntó mi suegro, con asombro. No, fue solo una aventura. No hay nada entre esta mujer y yo. Mi esposo intentó defenderse, pero estaba tan nervioso que apenas podía hablar. Mi suegra parecía atónita. Quizás, porque estaba tan sorprendida, se quedó callada. Aproveché la oportunidad y puse el siguiente video. No me va bien con mi esposa. Voy a divorciarme pronto. Así que casémonos, decía mi esposo a la mujer en el video. ¿De verdad quieres casarte conmigo?, respondió ella, riendo. La indignación me invadió. Mi esposo estaba hablando con esa mujer como si nada. ¡Qué asco! ¿Qué estás haciendo, Aiden?, exclamó mi suegro, que siempre había sido un hombre tranquilo, pero en ese momento estaba completamente enfurecido. Mi esposo estaba acostado en la cama, incapaz de responder. Aiden, no deberías engañar a tu esposa, dijo mi suegro, mirando fijamente a su hijo. Discúlpate con Giada. Mi suegra, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó y comenzó a defender a su hijo. Bueno, quiero que veas algo más, dije, poniendo otro video en. Mi suegra, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó y comenzó a defender a su hijo. Bueno, quiero que veas algo más, dije, poniendo otro video en la pantalla. El video mostraba a mi suegra y a mi esposo conversando. Quiero ver la cara de mis nietos, decía mi suegra. Sabes, mamá, no se lo digas a papá, pero estoy pensando en divorciarme y volver a casarme. El próximo será joven, así que podrás ver a tu nieto pronto. Mi suegra sonrió. Oh, sí, eso es genial, pero si tú engañas a tu esposa, ella se quedará con todo el dinero. Mi esposo respondió con una risa tensa. No te preocupes, me aseguraré de que nunca lo descubra, mientras yo vuelva a casa y coma. Eso es todo lo que le importa a Gianna. Ella es feliz mientras yo coma su comida. No parece sospechosa en absoluto. Lo pagaré inteligentemente, no te preocupes. Mi suegra parecía satisfecha, confiada en la aparente astucia de su hijo. Yo no podía creer lo que escuchaba. Mi suegra sabía perfectamente que mi esposo me estaba engañando, y aún así estaba dispuesta a apoyarlo para que pudiera divorciarse de mí y ver la cara de su nieto. Esto es repugnante, le dije.
sintiendo como la rabia me quemaba. ¿Cómo te atreves a hablar así? No quiero este tipo de esposa ni de hijo, dijo mi suegro, su rostro enrojecido de rabia. Mi suegra y mi esposo se veían inquietos, como si no supieran qué hacer. ¿Quién de nosotros es el desalmado aquí?, me pregunté a mí misma. Me divorciaré de ti, le dije, con calma, seguro. ¿Por qué debería ayudarte después de todo lo que has hecho? Por favor, sé feliz con tu joven amante. Adiós. Ignorando las palabras de mi esposo, salí de la habitación del hospital. Mi suegro me siguió a toda prisa. Lo siento mucho, dijo él, inclinándose profundamente. No es tu culpa, respondí, con gratitud. Gracias por todo. Por favor, dile que mi abogado se pondrá en contacto con él. Mientras me dirigía hacia la salida del hospital, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brotar. Me preguntaba cuánto tiempo me habían estado engañando. No lo sabía con certeza, pero ahora, al saber la verdad, sentía una extraña paz. El divorcio se llevó a cabo sin complicaciones. Recibí una pensión alimenticia considerable. Además, su amante, la mujer con la que mi esposo me engañaba, era recepcionista en la misma empresa donde él trabajaba. Me sorprendió saber que ella tenía apenas 20 años. Se reunían durante su hora de almuerzo en un lugar cercano a la oficina y luego regresaban por separado. El accidente ocurrió cuando mi exesposo regresaba solo a su oficina. Aunque al principio me pareció extraño que hubiera tenido un accidente mientras estaba en el trabajo, la historia tenía sentido al escucharla de mi abogado. A veces, mi exesposo y su amante tomaban medio día libre para visitar la casa de él. Estaba siendo muy cuidadoso para que yo no me enterara. No creo que mi esposo haya pensado que su vida terminaría de esta manera, pero pronto se convirtió en un rumor dentro de la empresa. Escuché que tuvo que dejar su trabajo, y la joven con la que tuvo el romance también fue despedida. Ella, sin ahorros, tuvo que pedir dinero prestado para poder pagar su pensión alimenticia. Al mismo tiempo que nos divorciábamos, mis padres también pasaban por lo mismo. Mi suegro no pudo perdonar a mi suegra. Me sorprendí cuando escuché que mi suegra alquiló un pequeño apartamento y empezó a vivir con mi exesposo. Después de su salida del hospital, ella no podía permitirse alquilar una casa accesible para discapacitados, ya que no tenían dinero tras el pago de la pensión alimenticia. Mi exesposo comenzó su rehabilitación, pero las posibilidades de que recupere la capacidad de caminar eran mínimas. La amante de mi exesposo lo dejó cuando se dio cuenta de que tal vez nunca volvería a caminar. He estado viviendo sola por un tiempo, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy avanzando. Estoy estudiando para convertirme en contadora pública certificada. Si logro mi certificación, tal vez pueda conseguir un trabajo permanente a través de un amigo. Estoy emocionada por comenzar este nuevo capítulo de mi vida, y me aseguraré de disfrutar cada minuto de él.